Muy buenas tardes. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada una de ustedes. Deseo se encuentren bien. Les envío un afectuoso abrazo desde aquí y me da mucho gusto que esta tarde nuevamente podamos estar compartiendo un tiempo para conversar, platicar y aprender de la palabra de Dios. Sean bienvenidas todas nuestras amadas hermanas que pertenecen a la comunidad cristiana Sendas Antiguas y también a todas nuestras hermanas que son parte del cuerpo de Cristo, que nos están viendo ya durante varios meses por medio de estas transmisiones. Sean bienvenidas cada una de ustedes. Gracias por sus mensajes, estamos atendiéndolos, estamos también orando por ustedes, por sus necesidades y pues sépanse que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el cuerpo de Cristo y nos dolemos con unos, nos alegramos en las situaciones difíciles, pero también nos dolemos con los que están sufriendo en estos momentos y nuestras oraciones están elevadas a todos aquellos de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, de dificultad. Ya sabemos que durante meses se ha venido viendo acontecimientos difíciles en todo el mundo, pero podemos descansar en que el Señor sigue sentado en su trono, sigue reinando y los hijos de Dios debemos tener esperanza en sus promesas, en su palabra, confianza en aquello que Él ha prometido y en su perfecta y soberana voluntad, descansar. Pues bien, vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Quisiera decirles que si por alguna circunstancia no nos alcanza el tiempo, pues dividiremos este tema en dos partes, pero trataré de ser un poco más breve y vamos a dar inicio dando gracias al Señor por esto. Precioso Padre, te agradecemos infinitamente que has permanecido con nosotros, Señor. Nosotras, cada una de mis hermanas, de mis amigas que nos están viendo esta tarde, podemos decir que hasta el día de hoy tú has estado con nosotras. Gracias, Señor. Ayúdanos a descansar en tu voluntad, en tu soberanía, en todo aquello que tú permites alrededor de nosotros y también en nuestra vida. Sabemos que tenemos esperanza y tu palabra dice que todas las cosas a los que te aman y confían en ti les servirá para bien. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que es nuestra comida, nuestro manantial, nuestro alimento cada día que sostiene nuestras vidas. Sabemos que todas tus promesas son sí y un amén en Cristo. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos conduce por esta vida, que nos ayuda en los momentos de dificultad, que nos consuela, que en los momentos que no sabemos encontrar la dirección, el rumbo, Él nos ayuda. Gracias porque tenemos un abogado delante de ti que es nuestro amado Señor Jesucristo, por el cual tenemos entrada a tu presencia y podemos ser aceptos delante de ti, no por méritos ni obras del hombre, sino por aquello que fue obtenido por Él en la cruz del Calvario. Te agradecemos por tu bendita palabra, Señor, y te ruego que abras nuestros corazones, nos des entendimiento, Señor, y pueda quedar claro en cada una de nosotras, cada una de estas mujeres que esta tarde escucharán este mensaje y también mi vida propia, Señor, tu consejo y tu voluntad sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanas, vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Como pudimos ver, lo hemos titulado Purificando nuestros corazones. Y hoy estaremos basadas en el libro del profeta Isaías y hablaremos del primer capítulo, del versículo 1 al versículo 18. Voy a dar una breve introducción del libro de Isaías. Isaías es justamente llamado el profeta mesiánico por excelencia. Muchas conocemos este término. Unos 750 años antes de que Jesucristo, Dios Hijo, se encarnara en aquel niño de Belén, por inspiración del Espíritu Santo, lo sabemos,
Isaías profetizó en más de 100 versículos su nacimiento virginal y su ministerio terrenal como Salvador y Sanador para el judío primeramente y después para los gentiles. El libro deriva de su título, el autor, cuyo nombre quiere decir Jehová es salvación. Y esto que tiene que ver con algunas referencias de los nombres de Josué, alguna definición sobre el nombre de Josué, Eliseo y de nuestro amado Señor también Jesús. Isaías es citado directamente en el Nuevo Testamento más de 75 veces, por supuesto sobresaliente a cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, y mencionado por su nombre más de 25 veces. Isaías era el hijo de Amós, ministró en Jerusalén y a sus alrededores como un profeta, como todas sabemos, en Judá, que es el reino del sur, y durante los reinados de 4 reyes consecutivos: Usías, llamado Azarías, Jotam, Acaz y Ezequías. Evidentemente provenía de una familia de cierto rango, ya que él tenía acceso directamente al rey y era consejero político y religioso para la nación. Isaías fue un contemporáneo de Oseas, Miqueas, y sabemos que era casado, la escritura nos da referencia de que era casado y con 2 hijos. Cuando fue llamado por Dios a profetizar en el año de la muerte del rey Usías, él respondió con prontitud y gustosamente, aunque desde el principio él supo, y el Señor se lo reveló, que el ministerio que él tomaría para advertir la exhortación y el juicio que vendría, por supuesto no tendría fruto. Él fue llamado a exhortar al pueblo de Judá, pero no hubo fruto. A lo largo del libro vemos un mensaje de juicio y también de esperanza. Vamos a ver un poquito acerca del capítulo 1, en el cual nos estaremos dirigiendo esta tarde. El capítulo 1 es considerado casi en su totalidad como una acusación de Dios contra la nación de Israel, pero una hermosa exhortación de Dios a que se volvieran a Él. Este capítulo es llamado Solemne de Dios al Universo, para que se presente en la sala del tribunal para escuchar la acusación de Dios contra los israelitas. Ahorita vamos a ver por qué se le llama así. Isaías vivió en una época de tensión. En muchos aspectos fue un tiempo de crisis en la historia del mundo. ¿Te suena parecido a algo, hermana? En distintas épocas a lo largo de la historia de la Iglesia de Dios, Dios permitía acontecimientos trágicos, mortandad, imperios dominantes, con un propósito: volvernos a Él. En el Antiguo Testamento, volver a su pueblo, a su ley, a sus mandamientos, a sus ordenanzas, a su obediencia. Pero en nuestros tiempos también, amadas hermanas, a mirar la gracia tan hermosa que está delante de nosotros, a el consejo de no despreciarla, de no tenerla por poco, y a voltear nuestros ojos a Jesucristo en arrepentimiento. Dios está utilizando a lo largo de la historia, bajo cualquier época, todo para cumplimiento de sus propósitos, y siempre es para el bien de su nación, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento, y también para su iglesia tiene propósitos de volver nuestros corazones a Él, de afirmar nuestros corazones para el Señor, de mirar toda su grandeza y generar en nosotras un corazón de gratitud para adorarle y entregarnos a Él con totalidad, sin reservas, amadas hermanas. Bien, en muchos aspectos fue un tiempo de crisis de donde venimos hablando en la historia del mundo. Sucedieron eventos que conmocionaron al mundo, juicios catastróficos tuvieron lugar y hubo agitación en un orden social. En el norte surgió una nación, ya hemos hablado de esto, ¿verdad?, que se encaminaba hacia la dominación mundial, el imperio asirio. Hemos hablado cómo conquistó, por supuesto ya había conquistado aparte del reino, y no al norte, sino ya había conquistado al reino del sur, del mismo pueblo del Señor, y estaba siendo una fuerte amenaza para el reino del norte. Quería conquistarlo, y el imperio asirio estaba alrededor de las murallas de Jerusalén, y estaban soldados para
cometer este dominio sobre el pueblo de Judá. Sabemos que en medio de esta situación desesperada, en momentos de gran incertidumbre, el rey Ezequías entró al templo y se dirigió a Dios en oración. En respuesta, Dios le hizo llegar una palabra de aliento. Él le prometió que el imperio asirio no recorrería por las calles de Jerusalén, no habría dominio del imperio asirio sobre ellos, pero Dios estaba preparando el imperio babilónico, que finalmente trajo destrucción, mortandad, ¿verdad?, para el pueblo de Judá por su desobediencia, porque tuvieron tiempo de arrepentirse, tuvieron tiempo de voltear su corazón al Señor. Hubo una y otra vez aquellos hombres que vinieron y hablaron al pueblo acerca de los juicios que Dios traería, pero su oído se cegó a escuchar la voluntad de Dios, y ciertamente hubo un juicio, de modo que pues así se da este panorama. Pero Dios estaba preparando, por supuesto, todo para el cumplimiento de sus planes. Nada está bajo el control, nada está debajo del control de Dios, hermanas. Nada está fuera del control de Dios, perdón. Y todo cuanto se hace es para el cumplimiento de sus propósitos. Aún a pesar de la desobediencia de su pueblo, Dios no ha terminado con ellos, no lo ha desechado. Y aún en medio de nuestra desobediencia, Dios tendrá que tener tratos fuertes para nuestra vida cuando no atendemos a su llamado. Cuando no atendemos una y otra vez esos hombres, esas mujeres, esos siervos de Dios que están exhortándonos a volver al Señor, a cimentarnos fielmente en Él, a obedecerle. Sabemos que no es por obras, amadas hermanas, eso lo tenemos claro. Solamente son los méritos de Cristo obtenidos en la cruz. Pero si bien es cierto, Dios nos manda a una vida de diligencia y obediencia por gratitud, ya no es por imposición de la ley como en el antiguo pacto, pero ahora nos manda a desbordar un corazón dentro de nosotras de obediencia, amor y entendimiento de lo que Él hizo por nosotros. Dios entregando a su único Hijo, entregándonos lo más preciado que Él tenía, y su Hijo no rehusándose a hacer la voluntad del Padre por amor a los pecadores. Por amor y obediencia a su Padre, de salvar a quien Él ha determinado. Dios estaba dando en estos precisos momentos, en este escenario de Isaías, al reino de Judá otra oportunidad para establecer la justicia de su causa. Dios lo citó prácticamente como a un tribunal de justicia. Sabemos que un tribunal es aquel que está destinado a un juez, a unos jueces para administrar justicia y dictar sentencia. De modo que Dios les hace un llamado. Primero les hace una fuerte acusación del versículo, estamos en el mismo capítulo 1, del versículo 1 al 9, les hace una severa acusación de su comportamiento. Después del versículo 10 al 17 da un veredicto. Ellos tienen que oír el veredicto de Dios, y del versículo 18 al 20 Dios les exhorta a entregarse a su misericordia, a la clemencia y compasión de su justicia. En estas páginas, amadas hermanas, es como si Dios nos invitara a esta sala del tribunal para ver si Él es justo. Es como si nos permitiera ver por un momento a través de esta historia cómo Él sigue estableciendo su justicia, y que a pesar de que merecemos lo peor por la desobediencia, aún tiene un trato, un tiempo de exhortación, de llamado, de atención, para que no recibamos esos juicios a los cuales merecemos. Pero siempre Dios, antes de impartir con totalidad y severidad pues su ordenanza o aquello que Él ha determinado, aquel veredicto, siempre Dios está exhortando antes de que esto suceda a un genuino arrepentimiento, a volver a Él. Así es que esto es lo que vamos a estar viendo. Sabemos que las Escrituras dan evidencia de dos tribunales, eso lo sabemos, ¿verdad? Hay referencias de ello que se van a llevar a cabo, el tribunal de Cristo, que van a ser para todos los creyentes, las recompensas, ¿verdad? Cada uno según haya hecho, se haya conducido de la manera que lo haya hecho bien o mal.
y también el gran trono blanco que sabemos que es para que todos aquellos que se llevará en el futuro después del milenio, se llevará a cabo en el futuro después del milenio, para todos aquellos que rechazaron el llamado de Dios a la salvación, para todos los impíos que resistieron vivir en obediencia al Señor. El propósito principal del profeta Isaías al escribir esta obra fue recordar a sus lectores la relación especial que tenía Dios con sus miembros, la nación de Israel, que era la comunidad de su pacto. Así que Isaías apeló al pueblo de Judá para que restablecieran su relación con Dios. Le recordó a esa generación la vida pecaminosa que estaban viviendo y les advirtió de las consecuencias que vendrían sobre ellos. ¿No te suena parecido algo que el Señor ha estado haciendo durante mucho tiempo en nuestras vidas? En cada sermón que escuchamos a través de nuestros pastores en las iglesias, cada siervo que Dios nos permite escuchar, quizás de la misma voz de tu esposo, quizás de tu misma voz hacia tus familiares, hacia tus seres queridos, Dios usando instrumentos útiles para que dejemos esa vida que no le agrada, amadas hermanas, y volvamos nuestro corazón a Él. Isaías era consciente de que Judá estaba destinado al exilio. Ya se lo había comunicado al Señor, así que le había sucedido, así como le había sucedido al reino del norte, como hemos visto que el imperio asirio traería dominio sobre ellos. Su profecía entonces estuvo dirigida a dos grupos de personas. En primer lugar vemos a la gente de su generación, que se había apartado de las obligaciones del pacto, incluidas la ley de Moisés, se habían apartado y les estaba hablando. Y en segundo lugar, a la gente de una futura generación que viviría bajo el exilio. El primer grupo, el profeta lo llamó a regresar a la obediencia y a la santidad de la vida. Y al segundo grupo lo consoló con la certeza de que Dios les restauraría su tierra y establecería un reino de paz y prosperidad. Vamos a entrar, por favor, a nuestros primeros versículos y vamos a ver, como mencioné hace rato, la acusación de Dios. Dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá, Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. En primer lugar, observamos que esta fue una visión acerca de Jerusalén, de Judá. Aunque la profecía se refiere directamente a su pueblo y en esta ciudad concreta, tiene una gran ampliación para cualquier pueblo y para cualquier nación. Y podemos aprender mucho de esto, hermanas. Si ponemos atención en este llamado de Dios, también posiblemente puede ser un llamado para nuestras vidas, aunque esto tuvo efecto únicamente para este momento y etapa del pueblo de Jerusalén, para Judá. Dice que en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y Usías, el 10º rey de Judá, contrajo lepra porque se entrometió en el lugar santo, como sabemos, cosa que ningún rey tenía tampoco permitido, y contrajo lepra. Usías fue considerado un buen rey a pesar de esto, porque hizo de alguna manera, trató de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Jotam, su hijo también, que le sucedió al trono, también de alguna manera fue dentro de todo un buen rey, pero Usías, su nieto, fue un mal rey. Y finalmente Ezequías, el último de los reyes aquí mencionados, fue un buen rey. Él fue el rey que pidió a Dios que su vida fuera prolongada y Dios se lo concedió. Yo pensaba en esta historia, en esta breve historia, donde él le pidió que Dios le alargara la vida y Dios se lo concedió como tal, pero si sabemos sus últimos años fueron de sufrimiento. Desconozco a veces la manera en cómo pedimos al Señor, ¿verdad? Dios le concedió esto porque Él lo pidió, pero ciertamente durante los últimos años de su vida, Él miró la ruina de su reino. Y bueno, pues ese fue el último rey, Ezequías. Ahora dice: oíd cielos y escuchar tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Aquí podemos ver cómo Dios comenzó esta profecía de una forma tremenda, hermosa, hermanas. Este fue el juicio o opinión general de Dios contra Judá. Y si se fijan,
Él llamó a los cielos y a la tierra para escuchar su juicio. Él los llamó a su misma creación a presenciar lo que había de hablar. ¡Cuán poder está en nuestro Dios! Él llama todo lo que ha creado como testigo de aquellos pactos que había hecho con el hombre y también para los juicios que habrían de venir si no obedecían y atendían su consejo. Él estaba convocando al mundo a la sala del tribunal para escuchar este proceso legal al cual sometió a su pueblo. Dios nada hace en un rincón, amadas hermanas. Dios no hace nada oculto. Llamó la atención de todo el universo completo para traer su palabra. Este lenguaje es extrañamente familiar a la forma en que comenzó Deuteronomio 32, donde Dios dice: escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Cuando Dios colocó a la nación de Israel en la tierra, después de haberlos sacado de la tierra de Egipto, estableció las condiciones bajo las cuales les entregaba esa heredad en la tierra prometida. Y en ese pasaje hemos leído que Dios hizo lo mismo. Dice: escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Cuán majestuoso es nuestro Dios, maravilloso y sorprendente, amadas hermanas. Dice: porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. En este momento de nuestro relato, después de 500 años, Dios dijo: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Él estaba dispuesto a quitarles de la tierra que les había entregado y enviarlos a cautiverio de los babilónicos por su desobediencia. Dios convocó a seres inteligentes del universo para que fueran testigos de Él y de su justo juicio y de sus tratos. Su acusación contra ellos era que su rebelión, su idolatría, y habían abandonado al Señor, la condición bajo la cual ellos habían permitido tener un corazón duro y apartarse de los caminos de Dios. Mis amadas hermanas, quisiera hacer una referencia en ello. Dice: hijos crié y los engrandecí. Es curioso, pero Dios no va a dejar de lado aún nuestro pecado, nuestra rebelión. La Escritura nos describe que a todo aquel que toma por hijo lo reprende, lo disciplina, lo azota. Dios no se ha aislado para estar ausente ante nuestro comportamiento, ante nuestra manera de presentarnos delante de Él, ante nuestro pecado. Él no está oculto a ello. Aunque pensemos que Dios no está mirando todas las cosas, Él está atento de todas las acciones de sus hijos. Y dice: hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Dios conoce la condición, aún en los tiempos en su iglesia, el día de hoy, la condición que hay en nuestro corazón. Él conoce quizás la rebelión que ha habido de sus propios hijos contra Él, que nos llamó de ser un pueblo gentil, de no haber sido parte de sus hijos, pero dice que por gracia nos adoptó por medio de Cristo Jesús, y Él no tendrá por inocente al culpable. Él no ha dejado de percibir todo lo que existe delante de nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros actos diarios. Dice, y los acusa de que esta nación se había rebelado contra Él, sus hijos. Y esto nos lleva a meditar en algo maravilloso, amadas hermanas. Tenía que haber una sentencia de todo aquello que Dios había establecido. Y observamos en palabras de nuestro Señor Jesucristo bajo el nuevo pacto que cuando el hijo pródigo se apartó, pero regresó, el Señor le recibió, el Padre le recibió con un gran banquete. Y podemos observar cuán hermoso pacto es en el cual el Señor nos está permitiendo vivir. El Señor Jesús dio una enseñanza hermosa a través de aquel hijo que se rebelaba y se apartaba como el hijo pródigo. Pero cuando Él volvió a su Padre, lo recibió con amor.
lo limpió y lo hizo nuevamente parte de aquello que lo cual nunca se le había negado, pero él quería probar otras tierras, quería probar vivir lejos de su padre. Y tú y yo, amada hermana, en estos tiempos debemos ser tan entendidas del llamado que Dios nos ha hecho a nuestras vidas y ese pacto, como describe la palabra de Dios, un nuevo y mejor pacto en el cual Dios nos está permitiendo vivir. Porque bajo el antiguo pacto, aquel hijo rebelde lo podemos ver en los libros del antiguo pacto y las ordenanzas para los hijos de rebeldía en Proverbios, y podemos observar cómo aquel hijo rebelde tenía que ser azotado cuando se le había dado reprensión y se le exhibía públicamente a los hijos necios y rebeldes y contumaces y se les apedreaba. Cuán tremendas eran los juicios de Dios bajo el antiguo pacto. Pero hoy el Señor, mostrando su misericordia por Cristo Jesús en nuestras vidas, Él sigue extendiendo bajo este nuevo pacto y nuevo pacto su misericordia. Mis amadas hermanas, cuán hermoso llamado el Señor nos está haciendo hoy, a que si te has apartado también de sus caminos, a que si te has rebelado contra Él, a que si has entendido que te llamó como hija a vivir y tú te has apartado, te has enojado contra Dios, has tenido ese corazón endurecido para acercarte de la manera correcta, o simplemente has estado ahí como una religión más, pero no has entendido que fuiste llamada a vivir una relación con tu Padre Celestial. Entonces es tiempo de arrepentirse y vivir para el Señor. Que no se pueda decir de nosotros, aunque somos miserables pecadores, porque ciertamente nadie se puede jactar de hacer las cosas bien. El primer y más grande mandamiento, todos y todas lo hemos violado. No hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. No ha sido realmente quien se ha entronado en nuestros corazones. No hemos vivido fielmente para Él y cada instante de nuestras vidas violamos este mandamiento. Mas ellos se han rebelado contra mí, dice la palabra de Dios. Y es un llamado a que nosotras podamos reflexionar si nos hemos rebelado en algún momento, bajo estas circunstancias que estamos viviendo de prueba, bajo alguna pérdida, si tú te has rebelado contra Dios. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Mis amadas hermanas, cuán profunda enseñanza podemos encontrar en esto. Está haciendo una referencia a un buey y a un asno. Y curiosamente estos dos animales no son animales que se pudieran considerar como con mucha capacidad de inteligencia, de responder fácilmente, con mucha capacidad de raciocinio, por decir en ellos. Son animales un poco más torpes que otros animales, y está haciendo una referencia que así se ha comportado pues de alguna manera el pueblo de Israel. Dice, sin entendimiento. Pero aún estos animales responden a su dueño, amadas hermanas. Hay burritos, hay bueyes que conocen a aquel que les da de comer, aquel que les lleva al granero, aquel que trae la paja, el alimento. Conocen a su amo, más hacen una referencia al Señor. Ellos que no son tan, pues de alguna manera, esos animales, esa inteligencia, ellos responden más a su dueño, a su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Los está comparando a una categoría más baja de animales que no tenían el suficiente entendimiento para responder con gratitud y obediencia a aquello que el Señor les había dicho. Hoy, sin embargo, también muchas personas suelen conducirse de esta manera. No tienen la inteligencia suficiente como para ser conscientes de que Dios provee para todas sus necesidades. No saben que Él los alienta, los alimenta, nos abraza, nos consuela, y dejamos de ver eso. Nos falta entendimiento. Amadas hermanas, la Escritura dice que por falta de entendimiento su pueblo perece.
Tú y yo tenemos que comprender, desarrollar una inteligencia, un entendimiento de lo que Dios hace alrededor de nosotros y responder con gratitud. Este es un lamentable comentario sobre una generación sofisticada que cree no necesitar más a Dios. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de Él. Vemos a Dios como el juez de toda la tierra y de su propio pueblo de Israel. Parece extraño pensar en Dios como un juez, porque muchos han olvidado y se han acomodado a una mentalidad de este sistema del mundo, donde Dios ha sido removido de su trono de alguna manera, de su autoridad, que Él no tiene el control de todas las cosas. Muchos piensan esta es la ideología del mundo y han despreciado al Santo de Israel. Dice, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad. Les hace una y otra vez la acusación de que han vivido fuera de su voluntad. Pueblo cargado de iniquidad. Habían abandonado los mandamientos de Dios y se habían conformado a vivir como vivían las otras naciones. Y habían olvidado los mandamientos del Señor. Malvados, describe, hijos corrompidos. Pero principalmente han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Y hoy en día muchos viven de esta forma, amadas hermanas. Yo quiero pensar que cuando el Señor nos prospera, nos da todo, nos mantiene en tiempos de paz, de tranquilidad, nos acostumbramos tanto a esto, a sus beneficios, a su cuidado, a respirar, a su provisión, y comenzamos a hacer conciliación con las cosas de este mundo, y cuando menos nos damos cuenta estamos siendo atraídas y seducidas por este mundo, y comienza ahí el abandono al Señor y empieza una decadencia de pecado y de maldad sobre nuestras vidas. Bueno, quizás digas, yo no soy alguien que es idólatra, yo no soy alguien que levanta altares a otros dioses, pero si tú has vivido en odio, resentimiento, falta de perdón, continua crítica en la iglesia, en tu casa, no te quieres someter a los mandatos del Señor, a tu esposo, vives en constante egoísmo con otras mujeres, qué sé yo, tantas cosas, hermanas, que hoy en día quieren envolvernos, quieren atraernos, quieres vivir en la banalidad, y sin querer te has ido deslizando hacia esas naciones que te van atrayendo, tanto que nos están induciendo hoy en día a las mujeres a estar tan ocupadas de algo externo cada día, que quiere la mujer ser más atractiva, hacerse cosas, amoldarse como los del mundo. Pero has descuidado lo principal, tu búsqueda del Señor, has abandonado al Señor y solamente te has conformado con simplemente ir a la iglesia. Israel fue aquí descrito como un pueblo cargado de maldad, y esas palabras, cargados de maldad, arrojan mucha luz sobre una invitación personal que nuestro Señor Jesucristo nos hizo en el Nuevo Testamento. Leemos en Mateo capítulo 11, versículo 28, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y mis amadas hermanas, esta escritura nos encanta escucharla, porque creemos que solamente se refiere al cansancio físico, al cansancio, a las tribulaciones diarias que tenemos, a las aflicciones, al descanso respecto a las peticiones que hemos hecho y solicitudes delante de Dios. Pero también parte de la porción de la escritura nos está hablando de que venimos cargadas de iniquidad, de maldad, y que podemos venir a Él y descansar porque venimos trabajadas y cansadas de iniquidad. Es un tiempo de reflexión, amadas hermanas, para venir al Señor y descansar en Él de todos nuestros pecados y echar todo delante de Él. Desecha todo pensamiento de temor, de enojo contra Dios por lo que está sucediendo, de incertidumbre por lo que va a suceder, de enojo por la situación económica, qué sé yo, tantas cosas. Es tiempo de venir al Señor
y atender aquellas promesas y llamado de nuestro Señor Jesucristo de venir a Él trabajados y cansados y Él nos hará descansar. Dice pueblo cargado de iniquidad, y ellos lo que necesitaban era descansar en el Señor, dejar esas cargas realmente al Señor y abandonar todas esas corrupciones a las que se habían abandonado y habían dejado al Señor, habían despreciado al Santo de Israel. Pues dice la Escritura, vamos a seguir. ¿Dónde más seréis castigados y continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo que Dios dijo en esta porción de versículos era absolutamente cierto. Había decadencia moral y anarquía política, pero Dios no intervino, se mantuvo apartado. Esta no era todavía la acusación que Él les había de presentar. Escuchemos lo que dicen los siguientes versículos, amadas hermanas. Versículo 7. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego, vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros, y es una desolación, como destruida por extraños. Y la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Él está haciendo una descripción de cómo había quedado su tierra desolada, quemada por el fuego, devastada. Extraños habían venido a ella, había una desolación y una destrucción por extraños. Y la hija de Sión había quedado como cobertizo en una viña. Y aún así, amadas hermanas, no se miraban ni se volteaban hacia su Señor. No buscaban al Señor. Y muchas veces así nos encontramos, vidas en ruinas, hogares en destrucción, vidas sin esperanza, pero en las mismas condiciones que el pueblo de Judá, sin buscar al Señor, sin voltear a Él, sin mirar a verlo, sin arrepentimiento, sin volver a Él. Y cuando dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado a algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, y semejantes a Gomorra. En otras palabras, lo que Él está diciendo, que si hubiera habido un remanente fiel, si no hubiera habido un remanente fiel, Dios habría destruido a Israel como lo hizo con Sodoma y con Gomorra. Pero siempre ha existido un remanente del pueblo de Dios, y ese realmente existe en la actualidad, mi amada hermana. No por obras lo hemos dicho. No hay nada bueno en nosotras, pero en Cristo sí. Y si tú te hallas en Cristo fielmente confiando en lo que Él ha hecho por ti, abrazándote a su justificación, a su santificación, a su justicia, que te hace acepta delante de Dios, entonces tú eres parte de ese remanente que se mantiene para el Señor. Si no es así, quiero invitarte que esto pueda suceder en tu corazón. En Salmo 107, capítulo 107, versículo 33, 34, dice la Escritura: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que en él habitan. ¿Cuánto tenemos que aprender, amadas hermanas? ¿Saben? Muchas de las cosas que Dios permite alrededor de este mundo no solo es para juicio de las naciones, sino también para una tremenda exhortación a su pueblo. Al final, aquellos que han determinado vivir fuera de la voluntad de Dios y siendo siervos, súbditos del mal, y que viven para sus riquezas de este mundo, para su grandeza, para su poder, ellos ya tienen su recompensa. Pero todo cuanto Dios permite en nuestras vidas, si sabemos ser entendidos
comprendiendo todo lo que el Señor hace, entonces está hablando a nuestras vidas y nuestros corazones. Todo lo que hemos estado pasando alrededor de estos meses, Dios está hablando profundamente a su iglesia. Y es tiempo donde Dios está cerniendo su iglesia, ahí como la arena que se pone en ese cernidor, y está purificando a su iglesia. Son tiempos donde no podemos estar pasivas, donde no podemos estar con temor, donde no podemos estar dudando si Dios está en control de todo lo que está sucediendo. Son tiempos donde Dios está haciendo un fuerte llamado a su iglesia. Amadas hermanas, quiero invitarte. El compromiso no es de tu esposo solamente. Tienes un gran compromiso junto con tu esposo de ser ayuda idónea para que tus generaciones no perezcan en el infierno. Porque muchos de los juicios que vinieron para el antiguo pacto, el pueblo de Israel, fueron de devastación de alguna manera. Pero no quiero imaginarme al gran juicio que tendrán aquellos que van camino al infierno. Es tiempo de atender. Ahora veremos rápidamente el veredicto de Dios. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de sus holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. Y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Dios hizo una especificación y sus acusaciones contra su pueblo. Él había puesto su mano sobre su asunto concreto y Él había determinado lo que iba a venir sobre ellos. Dios señaló a su pueblo con el dedo a lo mejor que tenían en el reino de Judá y no a lo peor. Les mostró aquello que estaba muy mal. Israel tenía una religión dada por Dios y un ritual establecido por Dios, en un templo construido por Dios, pero ellos estaban actuando mal en aquello que se representaba lo mejor que tenían. Estaban trayendo sacrificios y cumpliendo un ritual de acuerdo con la letra de la ley, pero sus corazones estaban en rebelión contra Dios. Su religión no estaba afectando su conducta. No estaban siendo sinceros. Este era el gran problema de su corazón. Todo lo hacían simplemente como un ritual, como un apego a la ley, pero su corazón lejano de Dios. Sinceramente también es un problema que podemos ver en la actualidad. Yo quiero invitarte, amada hermana, exhortarte a que cuando tú te presentes delante de Dios, no lo hagas en tu propio entendimiento y tu propio juicio. Lo único que Dios acepta para que tú te presentes delante de Él es que tú estés justificada por Cristo, lavada de tus pecados por la sangre del Cordero. Lo único que Dios puede mirar grato en ti es si tú te presentas con Cristo delante de Él, con arrepentimiento genuino. No para que los demás te vean tus prolongadas oraciones, tu fe genuina. Miren, personalmente, amadas hermanas, y quien me conocen, soy alguien que quizás podría ser mal visto, que tiene actos externos. Soy alguien que se hinca, soy alguien que se postra, soy alguien que suelo alzar las manos, quizás me quebranto. Pero quizás eso no tenga nada que ver con realmente un corazón sincero. No estoy hablando que no sean actos que muestren lo que hay dentro, pero no lo es todo, no es lo externo. Es realmente entender que estamos delante de aquel que nos salvó, que nos justificó, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que es digno de toda gloria, de toda alabanza. Y entonces el Señor les está aquí reclamando cómo estaba harto de sus holocaustos, harto de que le presentaran tantas ofrendas, pero sin entendimiento verdadero, sin un corazón limpio, sin un corazón arrepentido, sin un corazón de entendimiento que Él merecía lo mejor. Solamente estaban presentando cosas que la ley les decía, pero lejanos realmente de Dios, sin mostrar diariamente una conducta de obediencia al Señor. ¿De qué les servía entregar tantos becerros
tanto holocausto, si finalmente vivían fuera de la ley de Moisés, vivían desobedeciendo y transgrediendo una y otra vez la ley de Dios. Estaban solamente cumpliendo con rituales de acuerdo a la ley. Muchas de nosotros debemos reflexionar si así es como nos presentamos delante de Dios. Si realmente tenemos una apariencia de piedad, una apariencia de una devoción ferviente a Dios, pero rechazamos el poder que existe en rendirnos delante de Él, someternos, en obedecerle. Bien, versículo 12, cuando venís a presentarnos delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De qué pisoteéis mis atrios? ¿De qué pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Han vuelto una carga para mí y estoy cansado de soportarlas. Podemos ver cómo incluso aquellos días que Dios había ordenado se habían convertido en algo inútil delante de Dios. Cuando el corazón no está implicado en ello, hermanas, cuando no está implicado verdaderamente la diligencia y la devoción a Dios, nada afectará que pueda ser agradable a Dios. Si tu conducta, si tu forma de vivir, tu forma de hablar, si tu forma de conducirte no está alineada a Dios. Ahora déjame decirte, no estoy hablando de una vida perfecta, todos somos pecadores, lo sabemos. Pero eminentemente cuando tú estás pecando, el Espíritu Santo, si tú llevas una relación con Dios, va a traer a tu vida una convicción de pecado, justicia y juicio. Te va a llevar a un genuino arrepentimiento cuando tu manera de vivir no está siendo la correcta. Quizás pecamos en alguna situación, en alguna crítica, alguna desobediencia, alguna rebeldía, algún pleito con los esposos, quizás con los hijos, quizás en tu forma de hablar, pero inmediatamente cuando eres una hija de Dios va a traer una convicción a tu corazón para un arrepentimiento genuino. Y esta es la forma como debemos estar presentándonos delante de Dios para que Él no se hastíe de nuestra manera de presentarnos, de ofrecer supuestos sacrificios. La Escritura dice que nos debemos presentar delante de Dios como sacrificio vivo, agradable delante de Él. Es decir, no en nuestras propias fuerzas ni en nuestras propias condiciones, sino de la forma que Dios ha establecido. Y bajo el nuevo pacto únicamente puede ser por Cristo Jesús, justificada por Él. Bien, versículo 15. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Si aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Mis amadas hermanas, desconozco cuál sea realmente la forma de conducirte, pero a lo largo de algún tiempo hemos hablado acerca de cómo se debe conducir una mujer que quiere ser de alguna manera el reflejo del Señor. Hemos aprendido de la mujer virtuosa en Proverbios 31 y cómo tiene una serie de virtudes alrededor de ella. Y no es que ya hayamos alcanzado todo, ¿verdad? Y no seamos esas supermujeres que describe la palabra, pero si tu vida está encaminada a ser pues la voluntad de Dios y a querer reflejar realmente a Cristo cada día con tu vida, entonces debemos estar caminando en ello. Y dice la Escritura que cuando extendían las manos, Él esconderá sus ojos de ellos. Y aunque se multipliquen sus oraciones, no les escuchará, porque no estaban obrando como Dios les había pedido, no estaban llevando una vida de piedad como el Señor les estaba enseñando, les estaba ordenando. Habían olvidado hacer el bien a aquellos que lo necesitaban.
Dice que se habían dedicado a hacer todo lo contrario a lo que Dios había establecido. Y les manda que se limpien las manos, a lavarlas, quitar la maldad delante de sus ojos del Señor. Cesar de hacer el mal. Dice, aprender qué es el bien, lo que describí hace un momento, buscar la justicia, reprender al opresor. ¿Cuántas veces te has indignado ante las injusticias que miras en tu hogar? ¿Cuántas veces te has indignado ante las injusticias que tú misma impartes con tus hijos? Ante lo injusta que eres en ocasiones con tu esposo al juzgarlo. ¿Realmente estamos conscientes de esto? ¿Estamos aprendiendo como unas mujeres virtuosas? ¿Realmente estamos llevando una vida de piedad? ¿Estamos reflejando a Cristo? ¿Te preocupas por los huérfanos, por los pobres, por los que miras en la calle? ¿Estás atenta a las necesidades de todos aquellos que te rodean? ¿Simplemente transitas por las calles, simplemente saciando tu vida y complaciendo tu vida y pensando que mientras tú y tu hogar estén bien, nada importa? Mis amadas hermanas, el cristianismo no se encierra simplemente en creer en Cristo y ir a la iglesia y pretender vivir una vida pues que más o menos le agrade a Dios. Por supuesto no es por obras, lo hemos mencionado, pero una vez que el Señor nos regenera, nos da la oportunidad de una vida nueva, nos despierta a ser sensibles a todas aquellas necesidades que están a nuestro alrededor. Y precisamente esta es la acusación que estaba haciéndoles el Señor. Habían olvidado las cosas de piedad, las cosas bondadosas que Dios les había mandado hacer. Habían olvidado al necesitado. Y es como si Dios estuviera diciendo, son un grupo de personas falsas que no escucharé. No me acercaré a su presencia. No descenderé en medio de ustedes y no puedo escuchar su clamor mientras no laven sus manos y se limpien de toda contaminación. Dios estaba dispuesto a resolver este caso fuera de un tribunal antes de que viniera fuertemente ese juicio. Es como si Él les dijera a Israel, no vayan ustedes a ese juicio contra mí porque voy a ser severo y van a salir perdiendo. Es lo mismo que hoy en día el Señor nos está hablando, antes de que sea severo de alguna manera corregirnos en aquello que nos ha estado mandando una y otra vez. El juez tenía algo más que decir y quedamos enormemente sorprendidos de lo que dijo a continuación. Escuchemos. Vamos a entrar al versículo 18. Perdónenme, voy a tomar unos minutos más. Dice, entregarse a la misericordia, a la clemencia de nuestro Señor, de su Dios. Era esa exhortación. Dios tenía, antes de que ejecutara ese juicio, algo que decirles. Versículo 18 al 20. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Estoy leyendo la versión de las Américas, pero ahí pueden verlo si tienen en mano la versión Reina Valera. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Wow. A mí me conmueven, amadas hermanas, estas palabras del Señor. Dios es justo. Siempre tenemos presente eso, pero siempre está su misericordia por delante. Siempre está su bondad, porque Él no quiere que reprendernos de alguna manera. Es como aquel padre que advierte una y otra vez a su hijo antes de la sentencia, antes de ese juicio, antes de ser de alguna manera corregido. Y son palabras extremadamente hermosas que no entiendo en ocasiones cómo puede haber tanta necedad en nuestro corazón para atender su exhortación. Venid ahora y razonemos. Ven ahora y razona. Atiende esta misma plegaria, esta misma exhortación que hizo Dios a su pueblo en el antiguo pacto y que hoy sigue haciéndola en nuestras vidas.
y extendiéndola a nuestras vidas, aún bajo el nuevo pacto. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y que aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Mis amadas hermanas, hemos mencionado cómo vivimos bajo un nuevo pacto, un mejor pacto. Ven a Cristo, arrepiéntete de no vivir una vida conforme a su voluntad. Son tiempos peligrosos. Son tiempos donde posiblemente el Señor venga muy pronto por los suyos. Pero también es cierto que hay muchas circunstancias a las que tendremos que enfrentarnos, quizás que algunos durmamos antes que el Señor venga, que algunos tendremos que enfrentar pruebas y circunstancias sumamente difíciles que sabemos y que están escritas y que no dejarán de cumplirse. Pero son tiempos donde debemos venir al Señor y limpiarnos, ser justificados por Cristo, ser limpiados por la sangre del Cordero, atender ese llamado. No podemos seguir viviendo una vida tan pasiva, tan tranquila. No puedes seguir viviendo en tus propias concupiscencias, dándole gusto a tu carne. Yo soy pecadora igual que tú, pero cada día, créemelo, estoy atenta y le pido perdón al Señor por las cosas que observo en mi propia vida. Hoy es el tiempo y la oportunidad de venir a Él. Ven ahora y razona, dice el Señor. Ven a Cristo y serán limpiados todos tus pecados. Arrepiéntete. Pídele que tenga compasión de ti, que te ayude, que te dé una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo entendimiento para entender su palabra y sus ordenanzas. Sí, sigue habiendo ordenanzas, amadas hermanas. Él no ha dejado de ser santo. Él no ha dejado de aborrecer el pecado, y que aunque si bien es cierto ninguno podemos de alguna manera cumplir en no pecar completamente, pero si bien es cierto Él demanda un corazón arrepentido, un corazón que se someta a Él, un corazón que esté dispuesto a depender de Él y de su Santo Espíritu para ayudarte en tus debilidades y enfrentar las circunstancias que estás viviendo. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Ellos tenían una promesa de una tierra nueva, pero nosotros tenemos la promesa de una eternidad con Cristo. Estarás ahí, esa es la promesa, si tú vienes a Él y te arrepientes y limpias por medio de Cristo y su sangre tu vida, tu pecado. Estarás en esa mejor tierra donde no habrá llanto ni dolor, ni memoria de las cosas pasadas. Pero si hoy no te complaces en el Señor y no tomas tiempo para buscarle, ¿cómo podrías estar eternamente adorando su bendito nombre? Pero si rehusamos, una y otra vez el Señor nos advierte. También en el antiguo pacto dijo: porque pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, y escoge pues. Pero al final Él concluye diciendo: yo te aconsejo que escojas la vida. Siempre el Señor está ahí con su misericordia y aconsejándonos para que atendamos al bien. Pero si rehusares y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. El juicio para todos aquellos que no atiendan no será la espada, ni como un imperio viene y los domina solamente. Será el fuego eterno. Yo no temo solamente al fuego eterno. Temo estar toda una vida sin Cristo, hoy que le conozco. Y esta es la advertencia, amada hermana. Vuelve al Señor. Sométete a lo que Él te está pidiendo. No es gravoso y todo tendrá recompensa, por difícil que parezca.
quiero concluir con el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios no ha dejado de ver todo aquello que hacemos. Dios no ha cerrado sus ojos a nuestro pecado que hay delante de Él. Dios no ha dejado de mirar la manera como tú te presentas delante de Él, pero Él está siendo paciente para que te arrepientas. No será tardada su venida como algunos piensan, porque Él no quiere que ninguno perezca y está siendo muy paciente para que procedamos al arrepentimiento. Mi amada hermana, deseo que al igual que a mi vida ha sido de bendición este mensaje, lo pueda hacer para ti. Agradezco infinitamente a nuestro Dios, a su exhortación, a su palabra. Aunque es dura, transforma, quebranta nuestro corazón, derriba nuestro orgullo y nos hace mirar a los cielos hacia Él. Deseo tengas buena noche y que el Señor te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Toma tiempo para buscar al Señor y ponerte a cuentas con Él. Que Dios te bendiga. Gracia y paz.